Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Gustavo Gómez, es fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán. La figura de la querella penal, ¿sí?, se puede transformar en una herramienta ciudadana frente a la inacción del Estado. Me parece que es una pregunta muy importante. Es por eso que lo hemos convocado, además de hablar de temas ambientales, en la región y en la Argentina, ¿sí? En un minuto voy a estar con él, le pido que me espere unos minutos, porque tengo algunas reflexiones para hacer que quería compartir también con ustedes. Hoy ponemos énfasis sobre una realidad que asfixia el bolsillo del jujeño y que parece haberse convertido en una costumbre aceptada, aunque sea profundamente irregular. ¿De qué estoy hablando? El voraz cobro de tasas municipales en nuestra capital, que es todo un tema que genera muchísima preocupación. Y la pregunta en este sentido que se impone y que debemos hacernos con urgencia es si hemos naturalizado la ilegalidad, porque lo que estamos viendo no es solo una presión fiscal agobiante, sino una distorsión jurídica absoluta. Existe un principio básico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado bien en claro, en innumerables antecedentes. Hay jurisprudencia en este sentido. Para que una tasa sea legítima, debe existir una contraprestación de servicios real, individualizada y efectiva. No basta con una mención genérica en una boleta. El Estado tiene que demostrar qué servicio te está dando a cambio de tu dinero, ¿sí? Y en este sentido vemos que no pasa. Usted recorre la ciudad y no ocurre. El artículo 17 de la Constitución de la Nación es el escudo que protege la propiedad privada y exige que los tributos se ajusten a su verdadera naturaleza. Si el municipio en este sentido cobra y el servicio no aparece, estamos ante un asalto legalizado, un impuesto encubierto. Ya no es una tasa, es un impuesto encubierto que carece de sustento jurídico. La Corte ha sido severa al respecto. Sin servicio concreto la tasa pierde validez. Pero el problema no termina ahí, porque además de existir, el servicio debe guardar una estricta proporcionalidad con lo que se está cobrando. No pueden pretender que el contribuyente termine financiando el déficit total o la ineficiencia que produce la burocracia bajo el disfraz de una tasa de alumbrado o de desinfección ambiental. En una provincia donde la presión fiscal es sencillamente asfixiante, la transparencia, tema que está muy cuestionado en la provincia de Jujuy, no puede ser una opción o un favor que nos hace la política. Es un deber. Es hora de que el ciudadano entienda que tiene el derecho constitucional de cuestionar, de impugnar y de exigir explicaciones ante cada cobro que no vuelva en forma de luminarias, de asfalto, de recolección eficiente. No podemos permitir que el derecho de propiedad sea una letra muerta, mientras el municipio utiliza las tasas como una caja de recaudación ciega. Si no hay prestación, no hay obligación de pago que se pueda sostener ante la justicia. De modo que es momento de despertar y de dejar de financiar, me parece a mí, la inacción estatal, que eso es lo que está pasando. Es decir, los jujeños estamos financiando la inoperancia estatal. Esto realmente es un delirio. Además, hay una voracidad fiscal que ya no solo es una carga económica, créanme, sino un verdadero atropello institucional, particularmente en la capital,
porque lo que estamos presenciando es el uso del poder de policía municipal como una mera caja de caudales sin rendición de cuentas. Aquí nadie rinde cuentas. Hay que decir las cosas por su nombre. Cuando el municipio desvía los fondos recaudados por tasas específicas para cubrir baches presupuestarios generales o vaya a saber qué cosa, o gastos políticos, está incurriendo en una desviación de poder que vicia de nulidad cualquier normativa local. La jurisprudencia es tajante al señalar que la tasa no es un cheque en blanco. Si el costo del servicio es menor a lo que se recauda o si el servicio es deficiente o inexistente, además, el municipio se está enriqueciendo sin causa a costa del sacrificio de los vecinos. De modo que la pregunta es cómo frenamos esta inercia de ilegalidad. El primer mecanismo es la batalla administrativa y judicial, porque el ciudadano no debe olvidar que la solvencia fiscal del Estado no puede construirse sobre la insolvencia constitucional de sus habitantes. Existe la vía de la acción declarativa de certeza para que la justicia determine si ese cobro tiene sustento o incluso el recurso de amparo ante la afectación manifiesta del derecho de propiedad, pero también es fundamental la organización civil para exigir auditorías de costos. El municipio debe transparentar cuánto le cuesta realmente barrer una calle o mantener un foco encendido, porque si no hay planilla de costos que respalde la tarifa, la tasa es arbitraria y por ende inconstitucional. No podemos seguir aceptando que nos cobren por servicios potenciales, ¿sí?, que nunca llegan a la puerta de la casa de miles de jujeños, mientras la presión impositiva simultáneamente los asfixia. La resistencia fiscal dentro de los marcos legales es una herramienta legítima frente a un Estado que ha decidido ignorar los límites que le impone la Corte Suprema. De modo que es hora de activar impugnaciones masivas y exigir que cada peso que sale del bolsillo de usted, de su vecino, ¿sí?, vuelva de manera de una contraprestación, que se vea, que se toque, que se sienta. De lo contrario, estamos financiando un sistema que se volvió un fin en sí mismo, olvidando que su única razón de ser es servir al vecino y no servirse de él. Estamos ante una captura de rentas mediante un mecanismo de cobro indirecto que roza la extorsión administrativa, porque al incluir una tasa municipal de alumbrado público dentro de la factura de energía eléctrica, el Estado se está asegurando la recaudación bajo la amenaza implícita del corte de servicio. En este caso, un corte de servicio esencial como es la luz. Y esta recaudación fácil que mencionamos no es otra cosa que una violación flagrante a la Ley de Defensa del Consumidor y a los marcos regulatorios a nivel nacional, porque se está utilizando una plataforma de servicios públicos para cobrar conceptos ajenos, que en muchos casos, o en muchos casos de barrios de la provincia de Jujuy, son directamente inexistentes, dejando al vecino en una situación de total indefensión. Hablamos con ellos todos los días, donde paga por una oscuridad que persiste durante décadas. Fíjese lo que pasa en San Pablo de Reyes, lo dije ayer. Le llega la boleta de GESA, dice, perdóneme, usted me está cobrando la luz y yo no tengo alumbrado público. Ah, no, pero ustedes se sirven de la luz pública que va por la Ruta 9. Es un delirio, absolutamente. De modo que es tiempo de despertar, como decía recién, y de exigir el cumplimiento de la ley. No hay democracia posible si se está permanentemente violando la ley, si se está permanentemente malversando fondos públicos. Es inviable de esta manera sostener el sistema democrático. Esta es la realidad que viven los vecinos de la ciudad, frente a una gestión que lleva 17 años.
malversando caudales públicos? Se lo dejo para que lo piense. Bueno, voy a saludar al doctor Gustavo Gómez. Doctor, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Perfectamente, y escuchaba también su introducción. ¿Me deja meter un bocadillo más? ¿Cómo no? Usted sabe que eh, existe un delito en el Código Penal que es la malversación de los caudales públicos. Cuando usted cobra una tasa por un servicio, lo que está haciendo es afectando específicamente a un fin determinado ese dinero. Y no puede usted utilizarlo para pagar sueldos en otras áreas que pueda tener el municipio. En alguna experiencia que yo tuve hace ya muchos años, le estoy hablando casi 30 años en la provincia de Chubut, cuando yo era fiscal federal allí, hubo un planteo de ese tipo por una tasa de servicios en un barrio de recolección de residuos que no se hacía. Entonces se hizo un juicio de amparo, se perdió, se hizo una acción de inconstitucionalidad, no hubo apelaciones, pero finalmente se inició una querella penal, porque a partir de ese dato se salió a buscar, a partir de la querella penal, se salió a analizar en qué se estaba invirtiendo el dinero que se estaba pagando en una tasa. Y entonces el municipio tuvo que rendir cuentas de cuánto dinero se recibía por recolección de residuos y a su vez cómo distribuía ese dinero en la recolección de residuos. Todo terminó en una conciliación entre los reclamos de los vecinos, el intendente y el grupo de trabajo en ese momento. No se llegó a ninguna condena ni cosa por el estilo, pero la querella penal Sí. en los casos de la administración fraudulenta de los fondos que se reciben en el Estado es una gran herramienta que los ciudadanos tienen a su alcance y que tiene un solo inconveniente, y es que va a necesitar un abogado para ser querellante penalmente. Ahora, usted cuando vino acá, estuvo conmigo aquí en vivo, me habló de que usted ha utilizado este instrumento bastante durante su gestión. ¿Es así, no? Sí, claro. Yo siempre busco que el ciudadano, ser ciudadano de la República Argentina no tiene que ser únicamente ir a votar el día de las elecciones. Tenemos instrumentos muy interesantes, muy útiles a nuestro alcance, que podemos usar incluso sin la necesidad de contar con un abogado. En temas ambientales, por ejemplo, hay un tratado internacional que lo hemos conversado con ustedes, el Tratado de Escazú, los pedidos de informe en materia ambiental, etcétera. Hay muchos instrumentos. Acabo de volver de Mendoza de una serie de talleres que he dado en varias ciudades de Mendoza. Mendoza está padeciendo una situación de mucha resistencia social a emprendimientos mineros por el tema agua, Sí. y empezaron a detener muchas personas, muchas personas. Entonces les enseñamos a hacer habeas corpus, ¿no? Recogiendo la experiencia de Jujuy, justamente. Y creo que hay muchos instrumentos al alcance del ciudadano, pero la querella penal, como usted lo ha planteado en esta introducción, me parece que tiene que ser una herramienta importante. Sería muy bueno de que los abogados, que haya un abogado que quiera patrocinar a una asociación vecinal para ver a qué se está dirigiendo el dinero que se recolecta justamente con esa finalidad, la de la tasa, porque no es un impuesto. Doctor, ¿cómo lo llevo al tema ambiental? Vamos. ¿Cómo está viendo el escenario ambiental en general, pero en particular la situación que tiene que ver con eh, la reserva tan polémica, el parque Calilegua en la provincia de Jujuy? Si es que tiene datos. Sí, los tengo. Usted sabe que el gobierno de Jujuy se comprometió ante la Corte Suprema a partir de una sentencia Sí. a hacer la reparación de todo lo que está contaminando el petróleo de los viejos pozos que había en Calilegua. Fue un caso muy interesante, pero hasta aquí pareciera de que no hay una acción directa a trabajar de acuerdo a lo que ordena la Corte. El problema
de ese punto, del cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema, está en manos de quienes accionaron judicialmente contra el gobierno jujeño, y habría que ver qué se está haciendo para el proceso que nosotros llamamos ejecución de sentencia. Las quejas que me llegan desde el lugar no son las mejores, lamentablemente. Es decir, cuando usted dice no son las mejores, quiere decir que el gobierno está haciendo poco para iniciar el proceso de remediación. Exactamente. ¿Y tiene algún... Pero depende exclusivamente, este proceso de ejecución, depende de la abogada o del abogado que esté patrocinando a la reclamante y que justamente tiene a cargo las exigencias que la Corte ha puesto en este sentido. Entiendo, entiendo. Doctor, ¿cómo se puede encontrar un punto de equilibrio entre la actividad minera, que usted sabe que crece en las provincias del norte, particularmente en estos últimos años, y la tensión que hay con las comunidades y los recursos que están en juego, como el agua en la provincia de Mendoza, o aquí también mismo en la provincia de Jujuy y demás? ¿Cómo se puede llegar a un punto de equilibrio para no deteriorar el ecosistema y para que la actividad pueda seguir adelante? Es curioso, pero es cumpliendo la ley. Porque nosotros tenemos muy buenas leyes ambientales en la República Argentina. En uno de los viajes que he hecho hace poco en Italia, cuando yo contaba que teníamos una ley de bosques nativos, cuando les explicaba a los italianos que teníamos una ley de glaciares, se sorprendían porque ellos no tienen esas leyes. América Latina, pero especialmente Argentina, tiene muy buena legislación. El problema central es que los organismos de control no controlan y el sistema de administración de justicia fracasa al momento de hacer cumplir la legislación. Ahora, estos dos elementos que no funcionan, ¿es como consecuencia de que la política le pone el pie encima? Totalmente sí, totalmente. Es un gran problema y es algo que genera dos reacciones en el ciudadano de a pie. Primero, la ansiedad y segundo, el miedo. Hay mucho miedo en los ciudadanos a reclamar, por ejemplo, contra una empresa muy poderosa como puede ser una minera. Pensar que un ciudadano de La Puna se presente en un juicio de amparo contra el Estado provincial o contra una empresa minera es una utopía, porque usted tiene un abogado que a duras penas le puede pagar algo, y del otro lado del mostrador usted tiene un ciudadano Estado que tiene los mejores abogados y una empresa que puede pagar muy buenos abogados también. Hay un desequilibrio absoluto en ese sentido. Usted sabe que aquí, en la provincia de Jujuy, el gobierno ha lanzado una campaña de posicionamiento de la provincia en términos de exportación minera, ¿no? Como liderando la región o algo por el estilo. Pero resulta ser que cuando uno quiere conocer los números, silencio de radio. Quiere conocer las regalías en materia de litio, que son millonarias, silencio de radio. ¿Verdad? No derrama hacia la sociedad. Y la sociedad está en un proceso de precarización dramático en la provincia de Jujuy. ¿Cómo lo ve usted esto? Creo que también ahí podemos ejercer nuestra ciudadanía con el Tratado Internacional de Escazú, porque justamente obliga al Estado a que ante un pedido de información concreto sobre cuánto está derramando en ganancias, por ejemplo, las exportaciones de litio y a qué precio la tonelada, es un dato que se puede pedir y el gobierno está obligado a dar porque lo exige un tratado internacional. Sé que algunas organizaciones están haciéndolo en alguna región de la República Argentina, y es curioso saber que la tonelada de litio, por ejemplo, de estar valiendo algo así como $60 o un poco más, ha caído estrepitosamente a menos de 20. Entonces ya no se puede decir el mismo equilibrio del negocio que puede resultar, excepto que se esté dando algún beneficio extra, como eximir de impuestos, IVA o cosas por el estilo. El pedido de informe en base al Tratado de Escazú es uno de los tantos talleres que estamos dando
desde aquí. Yo en este momento estoy en la Patagonia y hay mucho interés porque el Estado está obligado a responder estos datos. Ahora, ¿usted no siente, no tiene la sensación como que hay una tendencia en la clase política argentina a no rendir cuentas? Una tendencia que crece, ¿no? Que crece. ¿Cómo se puede remediar esto? Bueno, ejerciendo nuestros derechos, ejerciendo nada menos que nuestros derechos. Se lo voy a poner en algo muy, muy concreto. La ley de glaciares fue aprobada en el Senado de la Nación. Sí. Resulta que muchos ciudadanos empezaron a enviarle pedidos de informes a los senadores de cada una de sus provincias con una serie de preguntas para verificar si ese senador estaba informado de lo que se iba a votar. Y fue curioso porque han recibido algunas respuestas que sorprendieron. Por ejemplo, que el proyecto que se iba a votar recién se les acercó cuando estaban sentados en su banca en el Senado de la Nación. Hay una especie de, y me parece que esto es lo que sirve pedir información. Tenemos tratados internacionales en materia ambiental muy buenos, tenemos la Ley General de Pedidos de Informes al Estado, que también es muy bueno, y yo sé, porque he hablado con las comunidades, especialmente de Abra Pampa, que han hecho pedidos de informe y se le han contestado. Así que yo sé que se está trabajando, pero cuanto más ciudadanos seamos, cuanto más argentinos seamos los que pidamos estas informaciones al Estado, mejor vamos a poder ejercer y proteger nuestros derechos. O sea, ¿usted cree que falta un poquito más diría yo, de responsabilidad en la toma de conciencia sobre este tema en la sociedad en general? Yo creo que falta un poco de educación cívica. ¿Se acuerda de esa materia que estudiábamos? Sí, claro. Instrucción cívica. Yo como profesor de instrucción cívica a los 24 años, le enseñaba a mis alumnos cómo hacer un habeas corpus, por ejemplo, ¿no? Ante detenciones ilegales. Hoy sabemos que hay muchos pueblos originarios donde sus habitantes ni siquiera tienen un documento nacional de identidad. Difícilmente va a poder hacer un habeas corpus cuando ni siquiera puede mostrar un documento de identidad. Entonces, falta mucha educación, falta mucha capacitación, y me parece que esa es la tarea donde no solamente están las organizaciones no gubernamentales, sino también está cumpliendo un rol muy importante el periodismo, que creo que debe ser en estos hechos un poco más concreto, como usted lo fue recién con la explicación inicial. Bueno, gracias, doctor. Ha sido un gusto para nosotros tenerlo aquí en esta tarde de hoy. Ha sido un placer. Esperemos poder verlo en algún momento por la provincia. Tengo algunos compromisos asumidos porque se va a hacer una cumbre mundial en Esperanza, ahí cerca de ustedes, una cumbre mundial de aborígenes en Esperanza, y me han invitado, así que voy a darme una vuelta por Jujuy. Bueno, ha sido un placer, doctor, como siempre. Gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Bueno, ahí está, el doctor Gustavo Gómez, ex fiscal de la Cámara Federal de Tucumán. Nos reencontramos mañana. Que tenga una gran tarde. Chao.